Hola, bienvenido al primer evento de Español en Forma. Todo lo que siempre has querido saber en español y nunca has preguntado. Muchas gracias por la participación. He recibido bastantes preguntas, así que he tenido que hacer una pequeña selección para no extenderme mucho, pero prometo que poco a poco iré liberando la respuesta, pero prometo que poco a poco iré respondiendo a todas. Para hoy tengo seleccionadas 5. Vamos a empezar con la primera. Vamos a empezar con la primera pregunta, que es esta pregunta que podéis ver en pantalla, que nos envía Kiara. Me gusta esta pregunta porque me gusta que te hayas fijado en este detalle, que quizá veo que te ha sorprendido. Bueno, es una costumbre social de pura educación. En principio no estamos educados para que saludemos a las personas que están en un lugar antes que nosotros. No solo se hace en el centro de salud o en el hospital en una sala de espera, también se hace cuando entras al autobús, en el ascensor de algún lugar, en una tienda pequeña, si hay gente esperando. Lo normal es que saludes al que está. Me han preguntado varias veces que si esto se hace en el autobús, ¿por qué no se hace en el metro, no? Bueno, yo creo que es un poco también por deferencia al conductor. Eh, pero es verdad que dice mucho del carácter de los españoles, que en general tenemos tendencia a socializar, tendencia a dar este primer paso, esta primera comunicación o primera recepción de la atención. Es verdad, siempre creo que es mejor saludar que no saludar. Entonces, la recomendación es que si estás en España y entras en un lugar donde hay otras personas, digas hola, buenos días, buenas tardes. Si no estás seguro, pues solamente di buenas y con eso ya estaría. Eso siempre va a ser bien recibido. Nadie te va a mirar mal por saludar cuando entras. Creo que lo que dice es esa necesidad que tenemos los españoles de hablar a la vista está. Espero haber respondido a tu pregunta, Kiara. Muchas gracias. La pregunta número 2, que también podéis ver escrita aquí, pues es un clásico, por y para. Sí, yo también tengo problemas en explicarlo. No, no tengo problemas, ya no. No, la verdad es que esto es un tema gramatical de los más interesantes. Por y para son dos preposiciones que en muchos idiomas es solo una. Este es el problema, igual que ser y estar puede presentar el español. En realidad, por y para tienen usos completamente independientes. No me voy a entretener a describirlos ahora uno por uno porque voy a dejar adjunto una imagen donde está detallado. Por ejemplo, el por lo vamos a usar para expresar el dinero, ¿no? Lo he comprado por 10 euros. O para lo vamos a usar para expresar una capacidad, una mesa para 5. Hay determinados usos que son independientes, pero es verdad que hay un uso común que se ve muy claro en la pregunta ¿por qué estudias español? Pues estudio español por mi trabajo, estudio español para conocer gente, por mi trabajo para conocer gente. Bueno, esto tiene un pequeño truco rápido que a mí me gusta mucho explicar y es conectar la preposición por, como expresa una causa, pues conectarlo con la idea de antes. Las causas están antes de la acción, entonces si lo que tú quieres expresar con por es algo que está antes de la acción, lo vas a decir con por. Si al revés, si lo que vas a expresar está después de la acción, es una finalidad, es el destino de esa acción y lo relacionamos entonces con la preposición para. Aquí puedes ver un pequeño esquemita de esto que te estoy diciendo. Lo que quiero que te quedes en la cabeza es que por expresa cosas que cronológicamente están antes y para expresa cosas que cronológicamente están después de la acción. Como he dicho, no es un tema fácil. Los nativos no nos equivocamos, es verdad, en otras cosas sí, en esto de por y para no, porque tenemos muy clara esa diferencia. Si en tu lengua no es tan clara esa diferencia y presentas problemas, puedes ver las indicaciones que voy a dejar con todos los usos, pero pon en tu cabeza por antes, para, después. Ya verás que con eso se simplifica un poquito tu vida. Yo soy muy partidaria de simplificar siempre la gramática e intento reducirlo al mínimo las explicaciones. Es verdad que para las explicaciones completas se puede ir siempre a un manual, a todo. Voy a dejar el link a un vídeo de mi canal de YouTube en el que explico esto un poquito más extendido. Gracias por tu pregunta. Pregunta número 3, que la vemos también en pantalla. Me gusta mucho esta pregunta porque es verdad que es un fenómeno gráfico que no vemos mucho, pero si no estás informado de que existe te puede sorprender. ¿Por qué a veces hay dos puntitos encima de la U? Estos dos puntitos encima de la U, su nombre técnico sería la diéresis, van a aparecer
en una situación. Para esto tenemos que recordar que la letra G, cuando está con la vocal E, I, tiene un sonido fuerte, tiene un sonido G. No como cuando está con la vocal A o U, que suena ga, go, gu. Bueno, aquí está el problema, ¿vale? La letra G con la E y la I suena fuerte, como en general o gigante. ¿Qué pasa si yo quiero expresar el sonido suave de esta letra G seguida de las consonantes E, I? ¿Cómo escribo Miguel o cómo escribo Guillermo? Quiero ese sonido suave. ¿Cómo? Pues con la G, la U y la E. En este caso, de Miguel o Guillermo, esta U no suena. Formaría parte de la consonante, sería una forma de avisar que esa G no se pronuncia fuerte, como sería lo normal, ¿vale? Y así nos quedaría. Pero hay casos, teniendo esto en cuenta, hay casos como por ejemplo pingüino, en los que yo sí que quiero que suene esta vocal U, porque no pertenece a la consonante para suavizar su sonido. En el caso de pingüino, yo quiero que suene la U y después hay una vocal I. ¿Qué pasa? Pues en estos casos es cuando pongo los dos puntitos encima. Es decir, cuando veamos la letra G, una U y después una vocal E o una vocal I, tenemos que mirar. Si la U no tiene puntitos, no suena. Pero si tiene dos puntitos, es una forma de decir, oye, pronúnciame, 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 ¿vale? Es la forma de poder diferenciar y decir pingüino y no pinguino, vergüenza y no vergüenza, paragüero, que es una palabra que me encanta, paragüero y no paraguero. Bueno, espero que solucione tu pregunta. Muchas gracias. Vamos con la pregunta número 4. En este caso, volvemos a la cultura, bueno, a la literatura. Estamos en mi terreno. La pregunta de Joana es, ¿qué nos puedes contar sobre el Quijote? Bueno, pues podría contar muchísimas cosas. Es muy interesante tu pregunta porque dices, ¿qué nivel de español hay que tener para leerlo? Bueno, depende de lo que quieras leer. Por supuesto, del Quijote existen miles de versiones y también existe la versión adaptada a los estudiantes de español. Mínimo, nivel mínimo, 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 tiene que ser un B2 por el contenido, por la extensión y por todo. Otra cosa es, si me preguntas qué nivel hay que tener para leer la versión original, bueno, pues ahí te diría que un C2 nativo con ganas, porque yo creo que ni los nativos ahora mismo podríamos leer alegremente la versión original. También existe la versión adaptada al castellano actual y moderno, ¿vale? O sea, no hay que tener ningún problema en leer la versión que sea. Si tú me preguntas adaptado, te diría que muy mínimo un B2. Pero bueno, para conocer lo que es la historia del Quijote, ¿qué te podría contar? A mí me gusta introducirlo desde niveles muy, muy básicos, porque el Quijote, aparte de una obra de literatura importantísima, por supuesto, forma parte de nuestra cultura, forma parte de nuestra expresión. Entonces vamos a encontrar comparaciones, expresiones, ideas, aventuras y referencias a la obra del Quijote. Vamos a ver el tema de la imagen de los molinos de viento en todo. Vamos a poder escuchar la palabra de quijotesco. Vamos a poder usar expresiones como con la iglesia hemos topado. Cosas que, bueno, ya algunas más especiales, algunas que no todo el mundo identificaría. Entonces, el Quijote es una cosa que está presente en nuestra cultura desde siempre. Entonces, yo recomiendo desde un nivel A2 empezar a introducir lo que es la idea, ¿no? ¿De qué va el Quijote? ¿Cómo hago yo con un nivel muy bajo? ¿Cómo explico qué es el Quijote? Porque muchas veces me han preguntado por qué es tan importante, ¿no? Bueno, es importante por el momento en el que fue escrito, porque supuso un antes y un después en la literatura española, sobre todo por cómo Cervantes, su autor, es capaz de cumplir su objetivo, ¿no? Que es presentar una cosa anacrónica, fuera de tiempo, pero que identifica a todos en el momento de leerlo entonces y ahora. El Quijote, de manera muy simplificada, es las aventuras, habla de las aventuras de un señor que de tanto leer libros de caballerías, esto evidentemente no es tan fácil saber qué es, yo diría que son libros de aventuras románticas antiguas. Entonces este señor, de tanto leer estas aventuras propias de un tiempo pasado, se lo cree, se cree que es uno de ellos, se vuelve un poquito loco y piensa que él es el responsable de salir a buscar estas aventuras, ¿no?
Es muy bonito porque la idea de Don Quijote es solucionar problemas, ayudar a la gente como se hacía antes, ¿no? Como no puede ir solo, pues va a ir con un compañero que además va a ser su gran contraste. Don Quijote va a presentar el idealismo, la bondad, la inocencia, y Sancho Panza, su ayudante, pues va a ser un poco el realismo, la persona que ya sabe más de la vida y que va a intentar ayudar a su amigo, a su señor, de manera realista, intentando explicarle la realidad. Son dos opciones, dos mundos que van a chocar, las ideas y la realidad. Esto es una cosa que pasa siempre, en todos los lugares. Creo que eso es lo que tiene el Quijote tan importante y que tanto identifica a todos y tanta trascendencia tiene, ¿no? La lucha de la realidad contra las ideas. ¿Quién gana? No lo voy a decir, porque para eso hay que leer cualquiera de las versiones del Quijote. Por supuesto que hay muchas aventuras, muchas interpretaciones, muchas cosas. A mí me gusta contarlo, como he dicho, ¿no? Simplificando un poco no simplificando mucho, pero bueno, presentando una cosa que es atrayente, ¿no? Es esa parte de el dilema que tenemos todos, incluso con nosotros mismos. Y yo creo que eso es la parte universal que tiene esta obra. A leer el Quijote. Si no lo has leído ya, léelo. Es verdad que dicen que hay que leerlo 3 veces en la vida, cuando eres joven, cuando eres maduro y cuando eres mayor. No sé cuántas lleváis, yo llevo 2. Vamos con la quinta pregunta. ¿Cuándo utilizan la palabra sé? Y con un ejemplo, por favor. Bueno, la palabra sé, el pronombre sé, no sé si tiene el récord de usos, pero sí que tiene una variedad de usos bastante interesante. Y esto complica el trabajo de los estudiantes. No voy a entrar ahora en usos demasiado específicos o menos frecuentes, voy a decir los más frecuentes, ¿vale? Me voy a limitar por frecuencia. Eh, el primero que me parece importante resaltar es el uso reflexivo. Este se en verbos como él se ducha todos los días. Es el pronombre reflexivo de tercera persona singular y plural. Ellos se duchan todos los días. Este primer uso reflexivo. Segundo uso, el recíproco, es decir, de una persona a otra y de otra a una. Esto sería, por ejemplo, ellos se escriben o se llaman todos los días. Aquí vemos el valor recíproco. El uso tercero sería, por ejemplo, el impersonal. Si digo, por ejemplo, aquí se come bien. Estoy hablando, en general, es una forma de expresar impersonalidad. ¿Cómo se escribe la palabra bla, bla, bla? También en el cuarto uso, el cuarto valor, sería como sustituto, como complemento indirecto, sustituto del pronombre le o les cuando coincide con lo, la, los, las. No puedo decir le lo dije, voy a decir se lo dije, ¿vale? Pero sustituye al complemento indirecto. En quinto lugar, el quinto uso que me gustaría resaltar es el uso como pasivo reflejo. Si decimos que, por ejemplo, esta casa se construyó en los años 80, es una forma de sustituir a la pasiva tradicional, esta casa fue construida en los años 50. ¿Vale? Es verdad que el uso de la pasiva tradicional es cada vez menos y lo que usamos es esta pasiva refleja. ¿Vale? He dicho 5 usos, ¿vale? Estos 5 valores de la palabra se, del pronombre se, son los más frecuentes. Reflexivo, recíproco, impersonal, complemento indirecto, pasiva refleja. Por supuesto existen otros, pero como he dicho son un poquito más específicos o un poquito menos frecuentes, entonces de momento nos vamos a quedar. Y como bonus, pues tengo una de mis preguntas favoritas. Eh, la pregunta en cuestión es una de las que nos hacemos todos los españoles alguna vez en la vida. Por eso no quiero dejar de ponerlo aquí. La pregunta en cuestión es ¿por qué separado se escribe todo junto y todo junto se escribe separado? Bueno, pues esto refleja muy bien, a la perfección diría yo, la idiosincrasia de nuestra querida lengua española. Pues hasta aquí este primer evento de todo lo que siempre has querido saber en español y no has podido preguntar. Te recuerdo que me puedes enviar siempre tu pregunta a través de las redes sociales. Yo intentaré ir respondiendo poco a poco al depósito de preguntas que se ha quedado. Muchísimas gracias por el interés y nos vemos pronto en Español en Forma.